tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. 18:03, 6:03 p.m. Aquí un saludo de España. Buenos mediodías allí en Latinoamérica y buenas madrugadas allí al otro lado del mundo donde también nos ven. Bienvenidos a Visión Global, lunes 27 de marzo de 2023. Ya termina el mes de marzo, semana que viene, Semana Santa también, donde vamos a ver si el mercado logra tener una calma durante esos días. Hemos tenido de todo con el sector bancario, hemos tenido también una pausa por el cambio de horario con Estados Unidos para lo que era Visión Global, ya que tuvimos que ausentarnos unos días, pero aquí estamos nuevamente. Hoy salieron dos datos que creo que son importantes. Uno fue desde Brasil, que nos decía de que la inversión extranjera directa en dólares estadounidenses en Brasil esta vez había caído según la previsión. De hecho, ingresaron tan solo 6.450 millones de dólares durante el mes de febrero en Brasil, en el gigante allí en América del Sur, frente a la previsión de 10.180 millones que se habían esperado. La lectura anterior había sido de 6.880 millones de dólares también para el mes de enero, pero vemos que retrocede la inversión extranjera en dólares americanos para Brasil. Asimismo, México también, otro gigante allí en América Latina. Tuvimos la balanza comercial para el mes de febrero, que luego ya nuestro compañero José Ricardo Rangel quizás nos comente algo al respecto, en donde esta vez fue la lectura de menos 3.537 millones de dólares y se esperaban 726 millones de dólares de déficit de la balanza comercial. Pero en este caso ha sido mucho mayor dicho déficit, no ha afectado demasiado a las divisas, que esto también es importante, pero sin lugar a dudas, toda la situación que se ha venido dando, sobre todo en el mes de febrero, por temor a los tipos, problemas de riesgos de recesión, etcétera, en marzo, que en ese momento de febrero, cuando se hicieron estas lecturas o aparecieron estos datos, no estaba el problema de los bancos. Vamos a ver cómo afecta en marzo también a estos dos países y al resto de Latinoamérica también las inversiones sobre todo y a nivel de balanza comercial, pero por lo visto se descontaban una posible recesión. De ahí a que se retraiga tanto lo que era la balanza comercial como la inversión en el caso de Brasil por parte de inversores extranjeros. Vamos a ver rápidamente, compartiendo pantalla, lo que está sucediendo sobre todo con el peso colombiano frente al dólar norteamericano. 4.667 pesos colombianos por cada dólar estadounidense ahora. De momento parece que pudiera finalmente el movimiento, una vez que se perdió esta zona de 4.700 aproximadamente, llevarnos a una zona de 4.500, 4.480 aproximadamente, reforzando a esta divisa o al peso colombiano frente al dólar norteamericano, algo que veníamos siguiendo ya desde días atrás y que solo había peligro en caso de que se superaran los 5.000 pesos por cada dólar estadounidense. Luego tenemos el peso chileno o el dólar, peso chileno frente al dólar. Aquí tenemos una situación algo diferente a la del peso colombiano, porque como vemos, y ya desde el 3 de febrero, a nivel de gráfico, el peso ha venido perdiendo fuerza frente al dólar estadounidense y no descarto todavía que este posible objetivo en torno a 860 y 870 pesos chilenos frente al dólar estadounidense se terminarán viendo a lo largo de las próximas semanas. Eso sí, se anularía este escenario y volvería a recuperar fuerza el peso chileno si perdemos la zona de los 790, que de momento está un poco lejos para lo que es el peso chileno actual, 809, con 0,6. Y ya por último, antes de darle paso a mi compañero, a José Ricardo Rangel de México, vamos a ver el peso mexicano, que cuando antes de empezar el programa estaba en 18.40, ahora 18.37, parece que tiene una resistencia muy buena en los 18.80 y de ser así, tal vez le cueste un poco más llegar a estos 19,60 que todavía siguen vigentes si el peso mexicano no pierde este nivel. Los 18,30 está muy cerquita de este 18,30 actual. 18.20, 18.30, está en 18.37 y en caso de que no los pierda, cuidado porque veríamos un 18.80 también
devaluando un poco el peso mexicano frente al dólar estadounidense. Yo no sé si está mi compañero ya, José Ricardo Rangel, desde de México. Bueno, no, me dicen que no, pero lo que sí tenemos es un material que nos había preparado para Visión Global con una entrevista que vamos a emitir en este momento antes de darle paso a los invitados que tenemos durante el día de hoy aquí en Visión Global. Así que, si mis compañeros así lo desean, vamos a ver la entrevista de José Ricardo Rangel. ¿Qué tal, amigos de Visión Global? Gabriel, bueno, pues estamos aquí, la verdad es que muy contento porque estamos con Andrés Carriedo, perdón. Él es el fundador de Design Banking y bueno, pues la verdad es que muy contentos porque pues acabamos de tener un evento en el cual pues Negocios TV fue sponsor de media y bueno, pues muy interesante, sobre todo lo que se está relacionando aquí en temas de Open Banking, en temas de Financial Technology en México y bueno, pues la verdad te doy la bienvenida, mi querido Andrés, y de verdad gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Es un gusto estar aquí. Oye, Andrés, a ver, platícanos un poquito, porque también tú fuiste ponente estos 2 días, de hecho son 3 días, pero pues tú ya llevas maratónicamente estos 2 días, casi un 24 horas ahí, desde las 7 de la mañana estamos en esta, pues muy grande. Primero, ¿cómo la ves tú? ¿Qué opinas de este evento? Yo tenía muchas ganas de que volviera presencial Rismatics. He estado colaborando durante la pandemia en muchos niveles con ellos y los eventos digitales, pero lo que tiene Rismatics como evento, que lo hace diferente, es que está muy enfocado en el aprendizaje, está muy enfocado en que sean de valor las ponencias, las mesas redondas. Hay veces que se pueden convertir un poquito más en autopromoción, pero el enfoque que tiene todo el equipo de Rismatics me parece de aportar muchísimo valor. Es muy intenso, eso también es verdad, pero sí que creo que es diferente y sí que creo que eso es un referente en México y en Latinoamérica, porque había gente de todos los países de Latinoamérica. Y sobre todo, si no más recuerdo y sin temor a equivocarme, el día de mañana, hoy estamos grabando esto el día 8, pero creo que el día de mañana 9, ya cumple la ley FinTech 5 años, ¿no? De promulgada aquí en México. Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución de esta ley? ¿Qué engloba? Tú que estás en el tema de Open Banking, ¿cómo vamos en ese aspecto? El sandbox, que de verdad, pues yo creo que pues es algo muy interesante de esta ley, pero platícanos al respecto, mi querido Andrés. Hay muchísimo que platicar aquí. 5 años, además en el taller que yo he estado impartiendo durante estos 2 días, que lo he llamado FinTech de 0 a 2025, haciendo un resumen de lo que hemos vivido, una fotografía de cómo estamos y una predicción, atendiendo a las predicciones que hay de cómo vamos a continuar. En el punto en el que tocamos hablar de ese 2018, de hablar de esa ley, en ese momento, sin duda, fue la ley más puntera a nivel mundial de FinTech. Eso es un hito, eso es una cosa hermosa, increíble. Entre medias han pasado muchas cosas, una pandemia, por ejemplo, entre otros muchos temas. Hemos avanzado, otras son más modernas, nos han ido pasando, las implementaciones no son fáciles, ha habido muchos cambios al respecto, se ha disparado mucho y ha avanzado mucho más rápido de lo que esperamos, sobre todo la tecnología de pagos. Todo lo que significa el manejo de dinero en todos los aspectos que hay de forma remota se ha acelerado durante la pandemia. Entonces hay que tener en cuenta que su obsolescencia ha sido más rápido de lo que podíamos esperar. Ahora mismo hay bastantes ajustes, hay nuevas maneras de hacer las cosas, se siguen aprobando licencias. Todo esto es muy importante y es muy relevante, pero hay que contextualizarlo dentro de un marco de que han pasado muchísimas cosas que nadie pudo prever. Aún así, es una ley que es válida, es una ley que es robusta, que está diseñada para crecer, aunque ha tenido un poquito de retraso y que es referencia. Yo trabajo con países de toda Latinoamérica y la ley FinTech es de lo que te preguntan cuando dices que trabajas en México en FinTech. Y eso es muy relevante.
Teníamos precisamente de referencia mucho avance en Chile, que por cierto les damos un gran saludo a toda nuestra audiencia que tenemos en Chile. Estaba puntero, pensábamos que iban ellos a ser los primeros. ¿Cómo van pues, los rankings en América Latina en este aspecto de acogimiento de las nuevas tecnologías de transformación digital bancaria? A ver, una cosa es la legislación y otra cosa es la adopción. Brasil, por muchos temas, entre ellos que tiene una población más amplia, pero encima de esa población está mucho más bancarizada y está mucho más digitalizada, porque para fintech tienes que estar en un diagrama de Venn, si lo ponemos así, tienes que estar en ambas partes. La digitalización estaba muy avanzada, se ha acelerado con la pandemia, y la bancarización, te lo voy a poner así, quien no tenía cuenta se ha abierto cuenta. Quien tenía cuenta pero solo utilizaba para recibir dinero y extraer dinero en efectivo y nada más, eso no es estar bancarizado, es utilizar un medio bancario. Ya ha empezado a utilizar medios bancarios, ya hay tarjeta. Todo el mundo que estaba en alguno de los niveles que te puedo decir así, ha dado un pasito más. Entonces, hemos mejorado mucho. La tecnología, que es en la que más me he dedicado durante estos 3 años en la pandemia, que es la de pagos, es la que más ha revolucionado, porque obviamente no estaba masificado hacer la compra, porque es un tema cultural, ir a hacer la compra, seleccionar los vegetales, tal. Que ahora te llegue todo a casa durante este tiempo, disparó las tecnologías de pago, porque se dispararon las aplicaciones que te podían traer comida, que te podían traer el súper, que te podían traer cosas. De hecho, que no tenías muchas más otras opciones de conseguirlo, ¿verdad? Pero estamos volviendo a una normalidad y todo el mundo quiere volver porque somos seres sociales. De hecho, Joker ya se ha ido de México, otros han reducido y está reduciendo el número de pagos digitales otra vez, o se está estabilizando en un ámbito normal. Pero es un ámbito superior al prepandemia, porque mucha gente que no los utilizaba ahora sí. Igual que te digo, ese ejemplo de esa parte de fintech, te lo puedo decir de todo lo demás. Bancarización, algo que hemos visto y hemos podido ver de primera mano en los talleres y en los eventos, en las exposiciones durante el evento, ha sido que todavía hay mucha confusión, y hay una confusión que se ha generalizado, que se habla bancos contra fintech. Pero claro, se está llamando fintech solo a los neobancos y a los los Challenger Bank. En México no creo que haya 20. Fintechs aprobadas hay 650. Las fintechs son otra cosa. Los neobancos y los Challenger Bank, que la diferencia, bueno, hay una pequeña diferencia entre ellos a la hora de competir, a la hora de tener cuentas y captar clientes, ni siquiera son competencia en México. Hay números que han salido hoy del bajísimo nivel de bancarización que hay en México, poniendo el ejemplo de pues, donde trabajo y donde se ha desarrollado el evento. Podemos hablar de otros países también, si quieres, pero el ejemplo de México es muy claro. Da igual cuántos bancos, Invex, por ejemplo, ha sacado Now, Afirme, por ejemplo, ha sacado Biyu, creo que se pronuncia así, los nombres son cada vez más complejos, ¿verdad? Enfocados a nichos determinados, que son nichos que no están bancarizados, que no son, digamos, de nadie. Si hablas de propiedad de cliente, que no tiene mucho sentido, pero se habla así muchas veces. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes esto? A mí, dentro de este ecosistema, y hablando con la gente del ecosistema, da igual quién sea el que bancarice primero a alguien. Es el primer paso. Si quieres que seamos un poquito brutos al hablar o rudos al hablar, que alguien lo bancarice y luego ya nos peleamos por él. Pero yo, tú, el de enfrente, el siguiente, de forma digital o de forma presencial. México tiene una necesidad perentoria de que aumente la bancarización. Y ahí tenemos que colaborar todos, no solo bancos, no solo neobancos, no solo SOFIP, no, sino todos los medios que somos financieros o semifinancieros o bancarios o semibancarios. Tenemos que colaborar en que se digitalice y bancarice, por una vía o por otra, la población para poder avanzar. Andrés, explícanos en breve por qué es tan importante y sobre todo el proceso de Open Banking aquí en México. Open Banking lo que es un set de reglas, es una legislación que otorga al ciudadano, usuario o cliente de banco, pero al ciudadano te lo otorga y después ya lo usarás o no, la capacidad de decir que se compartan tus datos bancarios
entre instituciones. Te pongo el ejemplo de por qué es tan necesario. Tú quieres cambiar de banco, para abrir una cuenta en otro banco tienes que ir con una carpeta así, con algo no más antiguo de 3 meses, con tu identificación, tienes que invertir tiempo, tienes que hacer muchas cosas para abrir la siguiente cuenta. Con esto lo que voy a decir es, hola, banco B, soy cliente del banco A, quiero abrir cuenta y te autorizo para que le pidas todos los datos míos que me vas a pedir, todos mis datos bancarios, se los pidas para que tú los tengas. A veces se malinterpreta Open Banking como que es un modelo de negocio. A veces se malinterpreta Open Banking como que es un riesgo para la seguridad porque se comparten tus datos. Realmente es algo que empodera al usuario de servicios bancarios a la hora de optimizar su tiempo, de mejorar la relación y de mejorar el intercambio de información siempre con su permiso entre las diferentes opciones de las que es usuario o cliente. Esto hace una diferencia. ¿Por qué? Porque si venimos de una cultura en la que estamos acostumbrados a tener 1, 2, como mucho 3 bancos y eso ya es muy lioso, ahora mismo en el celular tenemos 6, 7, 8 aplicaciones que son bancarias. Abrir, meter todos esos datos, hacer todo ese avance es todo lo contrario a lo que es la digitalización de todas estas experiencias, porque las experiencias de onboarding que se llaman de empezar a ser cliente, una cosa muy relevante es que no te lleve mucho tiempo, que no te aburra, que no te haga pedir, buscar muchos papeles, buscar muchos datos, lo que se llama la fricción dentro del medio. Y Open Banking lo que aboga es para evitar eso y mejorar todas las interacciones que tenemos con los bancos, pero Open Banking es el primer paso, luego viene Open Finance y luego viene Open Data. Imagínate esto que te acabo de comentar con tus datos médicos, por ejemplo, no tener que ir con la carpeta que vamos todos de este análisis que me hice hace no sé cuánto tiempo, toda esa información, siempre siendo cada usuario dueño de su propia información y decidiendo y permitiendo quién accede a ella. Es absolutamente revolucionario. Andrés, finalmente, mira, para todos nuestros amigos, porque muchos son inversionistas retail, con todo este mundo pues tan extenso que es el digital banking, hablar de fintech, ¿de qué forma podrías categorizarlo, jerarquizarlo para que no se pierdan nuestros amigos que escuchan fintech y luego, es que la inversión en fintech es a través del crowdfunding y bueno, y dejamos a lo mejor la parte de riesgos, la tecnología? ¿Cuál sería la guía que podrías darle a nuestro público? Fintech es tecnología financiera. Cualquier cosa que esté relacionada de forma tecnológica con datos financieros o bancarios es fintech. Tenemos los más conocidos neobancos. Tenemos más conocidos empresas de préstamos. No me voy a meter en las figuras legales que son. Vamos a intentar mantenerlas así. Tenemos muy conocidos crowdfunding. ¿Ok? Pero hay muchísimos que no son conocidos, empresas de ahorro, de manejo de ahorro de capital, de inversión. Está el mundo cripto, que es un mundo totalmente aparte, pero que es tecnología financiera. Entonces, no se puede jerarquizar, se puede categorizar en estos diferentes nichos y algunos más que hay diferentes. Hay gente que incorpora también seguros digitales, insurtech. Hay gente que ya está metiendo el mercado de las propiedades inmobiliarias como PropTech. Todo ahora ya, como termina en tech, se mete junto. Hay muchas guías. Lo importante para FinTech es si tiene que ver con datos financieros o con actividad financiera o bancaria, es FinTech. Por ejemplo, hay empresas que se dedican solo a ayudar a las empresas bancarias o SOFIPOS, por ejemplo, lo que sea, a ayudarles a armar sus expedientes. En vez de desarrollar yo un equipo y una tecnología propia, que soy un banco, contrato una empresa que está muy especializada en conseguirme y en optimizar cómo se realiza eso. Venimos de una época en la que pensar en banca es unos contra otros y ahora es banca contra fintech, todo es contra. Porque el ser humano y más los latinos somos de una cosa o de otra, de un equipo de fútbol u otro, no voy a decir ninguno para que nadie se me enfade, pero en España sería uno blanco y otro así como azul y rojo, por ejemplo, ¿verdad? Por no decir nada local que sea. Yo y ellos y yo. Y esa competencia siempre ha estado en la banca, pero ya no es, ahora estamos en un espíritu de colaboración. Y este espíritu de colaboración hace que antes que desarrollar yo algo, y el orgullo que nos daba es que hemos desarrollado esta herramienta o esta aplicación, hay alguien que ya se dedica a hacerlo, que lo hace bien y como mínimo para probar hacer las cosas de una manera le puedo contratar y me lo da optimizado y me lo da que se conecte muy bien con mi sistema tecnológico. Primero pruebo y colaboro. Y hay fintechs que tienen de proveedores a otras 7 o 8 fintechs que se dedican a hacer cosas pequeñas
que son exactamente muy específicas para ellos. Entonces, es un ambiente colaborativo, no es un ambiente confrontativo. De verdad, el espíritu en eventos como Rismatics, en el que acabamos de estar, como el de Rismatics, se ve que toda la intención es más de colaborar. Ya no estamos tanto a ver qué hace el otro y si me gana, si no me gana, porque todo se hace de forma diferente, aunque nos dedicamos a lo mismo. Entonces, es un ambiente de aprendizaje también. Y finalmente para este 2025, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, Andrés? Una de las tendencias que hay, que lo ideal sería que llegara para 2025, se consiguiese, yo creo que se va a ir un poquito más para allá, en Latinoamérica, por ejemplo, son las super apps. En China ya existen, ya son Alipay, WeChat. En México hay proyectos que tienen pinta y camino y parece que van a llegar a ser super apps, como es por ejemplo Rappi, como es por ejemplo Mercado Pago. Les quedan técnicamente y en ciertos aspectos, para mí, porque en esto cada uno tenemos una descripción, para mí les queda conseguir ser un entorno completo. ¿Cómo te puedo explicar lo que es una super app? Si en vez de entrar a la pantalla principal de tu celular ya hay varios iconos que son varias apps diferentes, una super app, tú entras solo a un icono, a una app, y dentro están todas las apps que necesitas y están relacionadas entre sí. Los datos que tú has dado ya los tienen todas según tú las vayas abriendo y dándoles permisos. Entonces, es un ambiente total, un ecosistema total dentro de un solo app, en vez de varias apps dentro de tu celular. No sé si con esto, por ejemplo, a ti te queda un poquito claro. Y su intención es interactuar, colaborar, mejorar tu experiencia. Eso es lo que es una super app y hacia allí vamos. Y dices, bueno, pero ahí entran muchas más cosas. Sobre todo es financiera, porque la mayor fricción, los mayores problemas que tenemos de integración es meter nuestra tarjeta 5 veces en varios sitios, que te rechacen un número, que te hagan una validación, que en 3 días te contesten que han aprobado tu identificación. Todo eso es lo que más hace engorroso, poco amigable el entrar a ambientes en los que tienes diferentes ofertas. Y hacia allá van las super apps. A mí es el tema que más emocionado me tiene dentro del ecosistema, porque engloba todos los campos de fintech y encima añade e-commerce, encima añade incluso retail, que no tiene por qué ser e-commerce, añade todos los servicios que necesitas tú en tu día a día, todo englobado, relacionado e interconectado. Y eso es el siguiente paso de la evolución de cómo nos relacionamos con nuestra tecnología. Vimos un claro ejemplo en la mañana, en la ponencia, precisamente al que encabeza el equipo de Rappi, ¿no? En menos de, ¿qué te gusta? 8 minutos aperturaron la cuenta y ya estaban comprando, y eso, pues, vaya, la verdad es que ver una autorización de una tarjeta de crédito en menos de 8 minutos, pues la verdad es que es impresionante. ¿Quieres saber lo que sí que es impresionante? Eso nos parece impresionante aquí. En China, Alipay tiene el modelo 310. 3 minutos como tope, nunca, o sea, como máximo 3 minutos para solicitar un préstamo, 1 segundo para decidir si se concede o no de forma automática por una inteligencia artificial, 0 interacciones humanas. Wow. 310. Eso es ciencia ficción. Esto es algo muy logrado en Latinoamérica. Lo otro es para nosotros ciencia ficción y ellos ya lo hacen hace años. Entonces, siempre hay capacidad de mejorar estas cosas y la capacidad de asombro no puedes perderla nunca, porque va a ser retada constantemente por la siguiente gran idea, la siguiente gran tecnología. Oye, Andrés, pues de verdad te agradezco, se nos prolongó la entrevista. Yo nada más te quería robar, después de todos estos 2 días que has estado titánicamente platicando sobre el tema. Te agradezco mucho haber estado con nosotros en Visión Global. Andrés Carriedo, él es fundador de Design Banking. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer hablar siempre contigo, Ricardo. Un saludo. Un fuerte abrazo, Andrés. Gracias. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo aquí a Visión Global. Entonces, muy interesante la entrevista, sobre todo con los de las super apps. Lo puedo decir por experiencia que en el desarrollo de super apps se está invirtiendo mucho dinero y las funcionalidades que tienen son maravillosas. Respecto a lo que es fintech, efectivamente, como decía el entrevistado, que es tecnología financiera, yo mismo estuve en un proyecto de ellos hace muchos años atrás, y por ejemplo lo que se conoce como copy trading es una de las funcionalidades también de lo que es tecnología
financiera. Por lo tanto, muy seguramente habrán muchísimos proyectos, habrán programadores, habrá gente con ideas, se seguirá haciendo crowdfunding y esperemos que de allí, desde Latinoamérica, salgan realmente proyectos muy, muy buenos. Porque mi consejo a la audiencia, a quienes son de allí y que tengan algo de noción a nivel de programación, lo que sea, que indaguen mucho en este sentido, porque es un futuro que no se va a poder escapar de él. Así que los que lleguen primero probablemente marquen tendencia. Ahora sí, vamos a pasar a mis dos invitados que tengo para el día de hoy, ya que tenemos a Elías y a Rodrigo. Tenemos a Rodrigo en este momento, que luego ya entrará Elías con nosotros desde Perú. Esperemos que no tenga problema con la conexión. Rodrigo, un saludo a Chile. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos mediodías allí. Un saludo, Gabriel, un gusto estar acá nuevamente contigo. Aquí son las 13:30 horas a cada hora del centro del continente. Rodrigo, antes de empezar con tu tema, quiero mostrar rápidamente en pantalla, porque leí aquí en el chat, Emil Sinclair me escribía que si podíamos ver ARA de México, que es Consorcio ARA en diario, que está a 3.90 pesos y que ya había sido analizada en el pasado. Y para Emil, ahora que estamos viendo esta acción, lo que tendrías que tener presente es de que no perdiera esta zona de los 3,70 pesos mexicanos para el precio de la acción. En caso de que no suceda, y ya días atrás se había marcado un posible objetivo alcista en caso de que no pierda, repito, este soporte, en torno a los 4,50. Así que está muy cerca de este nivel del soporte, por lo tanto, lo podrá seguir con mayor tranquilidad también. Ahora en 3,90, y lo dicho, que no pierda ese nivel, porque de perderlo podría irse a un 3,50 y quizás hasta los 3,20 antes de ver si desde allí nuevamente recuperará precio de cotización. ¿Ok? Ahora sí, Rodrigo, nos traes hoy un tema que no sé si decir preocupante o algo, pero sin lugar a dudas en Chile en estos momentos está dando que hablar, y es el posible colapso de las empresas que son aseguradoras privadas. En el caso de salud privada, perdón, aseguradora para el salud privada. Y te digo por qué me llama la atención y no sé cómo evaluarlo ahora cuando nos lo cuentes, porque yo en Alemania trabajé también comercializándolos. Aquí en España las conozco también, utilicé durante muchos años y para mí es fabuloso. O sea, es realmente extraño ver que justo uno de los sectores, el sector privado, que realmente la ciudadanía puede ayudar con algo tan importante como es nuestra salud, en Chile parece que está yendo para la dirección contraria. Efectivamente, Gabriel. Y ahora cuando te comenten la razón, va a quedar súper clara, digamos, el porqué de esto. Bueno, para dar un poquito de contexto a nuestra comunidad, que no está, digamos, en Chile existen dos sistemas de seguro de salud, por así decirlo, para que se entienda de forma global. Uno es el sistema público, que es el FONASA, Fondo Nacional de Salud, conocida por sus siglas por FONASA, y el otro es las instituciones de seguridad provisional, conocidas por ISAPRES, ¿no? Que sería, por así decirlo, el seguro privado, ¿no? Cada persona, cada trabajador puede optar por uno u otro sistema. Es decir, cuando una persona entra a trabajar, por ejemplo, de empleado en una empresa, le preguntan si quiere, si usa ISAPRE o FONASA. La persona elige si un 7% de la cotización de su salario se va a FONASA, o si ese 7% se abona, y voy a explicar eso ahora, se abona a la ISAPRE, ¿ya? Eso ya depende de cada uno. Por lo general, las personas les gusta la ISAPRE en el sentido de que tiene un servicio más de élite, en el sentido mejores clínicas, de repente hay especialidades médicas que están cubiertas, el sistema público no, porque a los especialistas médicos no les interesa muchas veces trabajar en el sistema público por un tema de interés económico. De repente el sistema público está más colapsado, las clínicas privadas están mucho más, tienen mayor capacidad. Entonces mucha gente que gana, digamos, salarios altos o se quiere simplemente tener un mejor sistema de salud, se va a la ISAPRE. Y la ISAPRE es un 7%, que es el 7% que se descuenta legalmente, más un adicional,
En promedio, más o menos, los afiliados de ISAPRE están pagando un 11%, algunos un poquito más cercanos al 7%, otros un poquito más. Y aquí justamente en esa variación, ¿no? En ese spread está la polémica. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que como es un sistema privado de salud, Gabriel, el problema que tiene, o la característica más bien, siendo más objetivo, es de que tiene que ser un negocio, es decir, tiene que ser rentable para las empresas, para las aseguradoras. Y si quiere ser rentable, hay ciertas condiciones que se le exige al afiliado para esa rentabilidad. Por ejemplo, yo soy soltero, no tengo hijos, por tanto yo entraría en la escala, por así decir, las tarifas de tabla más bajas, más baratas, pero si yo tuviese mujer y tuviese, no sé, 5 hijos y todos ellos fuesen carga, entrarían como carga, automáticamente el ISAPRE me diría, usted le cobro tanto más. ¿Por qué? Porque el ISAPRE se tiene que, un experto en eso, cubrirse de los riesgos, ¿no? Decir, bueno, aquí no tengo que tener solamente a Rodrigo, sino que tengo que tener también a la esposa, a los hijos, y si la esposa más encima se embaraza, o sea, es decir, va aumentando, hay una tabla que ellos calculan, como nosotros calculamos el riesgo, también lo hacen, y va aumentando esos precios, ¿ya? Y todo bien, este sistema, también para dar un poquito de contexto, nace en 1981, cuando estábamos en dictadura, en gobierno militar, como le quieran llamar, y fue justamente parte de un proceso de la famosa, que le llaman algunos la política neoliberal, ¿no? Que es este proceso en que el gobierno militar, cuando trajo a Milton Friedman a Chile, implementó políticas neoliberales que resultaron bastante bien para el impulso y el crecimiento del país, y entre todas esas políticas estaba el tema de la creación de un sistema privado de salud, y aquí nacieron las famosas ISAPRES. Bueno, desde esa época que funciona, ¿ya? Esto igual, bueno, y más o menos cubre, se calcula que casi un 20% de la población actual está cubierta en ISAPRE y el resto en el fondo de salud. Y, a ver, aquí está el punto importante. ¿Qué es lo que pasa? Un sistema que ha funcionado, como tú dices, tan bien, ¿por qué ahora están problemas económicos? Rodrigo, vamos a dejar la razón esa porque me están informando que tengo a mi compañero justo en estos momentos, a José de la Morena, que nos trae algo que ha salido desde el Banco Mundial hablando de lo que esperan para la economía global, que acaba de salir la noticia y nos la va a pasar ya José de la Morena. No sé si estás... José. Estoy. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estáis? Muy bien. Mirando Visión Global, bueno, pues en ese sentido el Banco Mundial también da noticias, ha asegurado y ha advertido del riesgo de una década perdida. Habla su último informe de una década perdida en los próximos años para la economía global. En concreto, habla de que la pandemia y la guerra de Ucrania están teniendo un impacto muy duradero en el tiempo y que esto penaliza el crecimiento posterior en los próximos años. De hecho, el informe se titula Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, tendencias, expectativas y políticas. Pero directamente habla de esa caída. De hecho, asegura que encadenar crisis, inestabilidad financiera, viniendo de pandemia y guerra en Ucrania, lo que va a hacer es que tengamos toda una década de crecimiento bajo, lo que ha denominado década perdida. De hecho, a esto lo va llamando límites de velocidad y cree que el límite nuestro, el límite del crecimiento global es muy importante. De hecho, sería el crecimiento global en los próximos 10 años va a ser el menor de los últimos 30. Es decir, que va a ser la peor década de las últimas 4. Eso es lo que está diciendo el informe, que además dice que lo que hay es que cambiar las políticas para aumentar la productividad y la oferta de mano de obra, incrementando inversión, comercio y aprovechando el sector servicios. Muy en línea, en realidad, con lo que está desarrollando Estados Unidos a través de la Inflation Reduction Act, que es promover el hecho de que la mano de obra se quede en el mismo punto donde luego se va a comercializar todo. Por ejemplo, dice que las caídas, además, que está preveyendo, dice que si piensan en las consecuencias de los episodios que hay debido a la crisis financiera en el crecimiento potencial, lo que vemos es que la desaceleración que vemos en este informe podría ser mucho más aguda si finalmente estalla lo que han llamado una crisis financiera mundial. De hecho, el señor Inder Mijil, uno de los autores del informe desde el Banco Mundial, dice que una crisis bancaria, sobre todo si va acompañada de recesión y si es sistémica, haría un daño muy duradero a ese crecimiento potencial a través de canales como son la incertidumbre en la inversión, la pérdida de empleo, la caída de la productividad y, por supuesto, sería un problema mayor si esta crisis financiera
pues evidentemente no solo estuviera en el crédito, sino que saltase directamente envenenando a distintos sectores. El Banco Mundial habla de caída en el crecimiento que tendrá grandes repercusiones, insisto, en la capacidad para abordar otros problemas como son, por ejemplo, la pobreza persistente. En concreto, ¿cuánto va a crecer en esos 10 años? Pues se podría incrementar hasta el 0,7 puntos, es decir, teniendo una media anual del 2,9%, insisto, estamos hablando del crecimiento global, lo cual es un crecimiento muy exiguo, no es que crezcan más unos países que otros, es que aunque China creciera un 5,5%, aunque lo hiciera Estados Unidos, el crecimiento global va a ser del 2,9%, insisto, el menor en los últimos 30 años, es decir, una década prácticamente perdida que se aceleraría, insisto, que vería muy magullado ese crecimiento incluso menor del 2,9 anualizado, si finalmente hubiera una crisis bancaria, especialmente si esta se vuelve sistémica. Por cierto, y al respecto de estas crisis bancarias, quien se ha pronunciado es la Reserva Federal. En concreto, uno de sus miembros más proclives a hablar en los medios, Barr, se ha referido al rescate de Silicon Valley Bank. Dice que la Reserva Federal tenía que intervenir sí o sí porque el impacto de la quiebra de Silicon Valley Bank, dice, parecía ser generalizado y amenazaba a todo el sistema financiero. Ha dicho también que tienen la intención de proponer, de cara a los cambios regulatorios que ahora se vienen para Estados Unidos, dice que tienen la intención de proponer requisitos de deuda a largo plazo para todos los grandes bancos regionales, no solo para la gran banca estadounidense, y de mejorar las pruebas de estrés, también de investigar cambios en esas reglas de liquidez, es decir, de imponer mayores provisiones y mayor necesidad de capital a la hora de que esos bancos regionales puedan continuar operando en el futuro. Y una cosa importante, se ha hablado siempre de quién es el responsable último de todo lo que está ocurriendo y de si los reguladores tenían o no que estar encima de esto. Dice Barr que están decididos a ser responsables desde la Reserva Federal de cualquier fallo en la supervisión o la regulación que involucre a Silicon Valley Bank en las investigaciones que se están llevando a cabo. Veremos si esto quiere decir que ya saben que no hay ningún problema o si Barr está siendo sumamente responsable, igual que la propia Reserva Federal, y son capaces también de asumir los cargos que pudieran devenir de la falta de regulación sobre Silicon Valley Bank. Bueno, hablamos de la Reserva Federal y a este lado del Atlántico, Javier del Valle, hablamos del Banco Central Europeo. Isabel Schnabel, una de las, de los miembros más agresivos en cuanto a las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, acaba también de intervenir en un foro económico para decir que lo que venga tendrá unas condiciones financieras mejores o peores, pero desde luego no vamos a ver lo que hemos visto antes de la pandemia con un balance del Banco Central Europeo tan disparado, Javier. Efectivamente, José, Isabel Schnabel deja claro que no volveremos a los excesos monetarios que hemos visto en 2020, porque fíjense, los inversores están muy preocupados sobre cuál va a ser el ritmo de subidas de tipos, cuándo se va a pausar o incluso cuándo los tipos de interés van a caer. Pero otra pata, igual de importante o más todavía, es la del balance. ¿Se va a seguir reduciendo el balance? Recuerden que el impacto de una reducción en el balance tiene el mismo efecto que una subida de tipos agresiva. Pueden pausar la subida de tipos, pero pueden seguir reduciendo el balance, lo cual va a tener un efecto restrictivo en la economía. E Isabel Schnabel ha centrado su charla por ahí. Ha dicho, vamos a hablar del balance. ¿Y qué es lo que nos ha dicho sobre ello? Bueno, dice que se espera que decline en una forma sustancial durante los próximos años. Y lo más importante, que el balance no volverá a los niveles prepandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central Europeo no va a volver a salvar de la misma forma, según Isabel Schnabel, que es una de los miembros más restrictivos que hay dentro del Banco Central Europeo. Los miembros más dovish opinarán de otra manera, pero Isabel Schnabel dice que los excesos monetarios no van a volver a salvar a los mercados. No se volverá a hinchar los balances del Banco Central Europeo comprando activos, comprando bonos del Estado y bonos inmobiliarios. Sí que es verdad que se ha hablado mucho sobre el aumento del balance, sobre todo especialmente en la Reserva Federal, en las últimas semanas debido a esos préstamos que han otorgado, pero recuerden, eso no es una compra de activos, aunque pueda tener un efecto similar, no están haciendo ese quantitative easing del que se ha hablado. Bueno, pues Isabel Schnabel da toda esta charla y dice también cuál va a ser el impacto que va a tener esto en los mercados y en la inflación. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Esto en lo tocante a las claves macroeconómicas, yendo a la micro, si se puede llamar así, a una gran empresa como es Disney, nuevamente Javi, golpe a las tecnológicas o de las tecnológicas al empleo. Efectivamente, José, Disney se suma también a los recortes de empleados y acaba de anunciar que va a eliminar 7.000 puestos de trabajo. Otra empresa más, otra grande empresa
que se suma a esta tendencia de eliminar puestos de trabajo, de quitarse a gente de la empresa. Se espera que sea un primer recorte de 7.000 puestos de trabajo, que es una parte clave de una campaña de ahorro, recuerden, que hizo el director general de 5.500 millones de dólares que la empresa ya anunció en febrero. El primer grupo de empleados despedidos será notificado en los próximos 4 días, dice el director ejecutivo Bob Iger, que ha mandado un memorando a todo el personal este lunes por la mañana. Dice que en abril ocurrirá una segunda ronda aún más grande. Eso es lo preocupante, no estos 7.000 primeros puestos de trabajo que se van a despedir, sino la ronda más grande que vendrá a partir de abril, esa segunda ronda que afectará a otros miles de trabajadores de Disney. Dice en el memorando, y cito contextualmente por Bob Iger, para nuestros empleados que no se ven afectados, quiero reconocer que sin duda habrá desafíos por delante a medida que continuamos construyendo las estructuras y funciones que nos permitirán tener éxito en el futuro. Bueno, pues todo esto con Disney y protagonismo también, bueno, protagonismo empresarial para Binance, enseguida vamos con eso, pero todavía en el apartado de previsiones, protagonismo para Goldman Sachs. Efectivamente, José, recordemos que Goldman Sachs era uno de los bancos que pronosticaba menor probabilidad de recesión para el año 2023. Era uno de los bancos que se mojaba diciendo nosotros estamos estimando menor probabilidad de lo que espera el consenso. Durante principios de 2023 le funcionó muy bien porque el consenso fue ajustando a la baja sus probabilidades de recesión y Goldman Sachs había acertado al inicio de año porque una economía se mantenía más resiliente, se descontaba un entorno de Goldilocks, de desinflación y de crecimiento económico, pero resulta que ese Goldilocks se ve poco a poco mermado, se ve cada vez más en tela de juicio, porque desde que hemos tenido el estrés financiero, esa falta de liquidez por parte de los bancos centrales, lo que se está mostrando es que posiblemente sí que algo acabe rompiéndose con esta subida de tipos de interés, de hecho sumando a que la Fed ha subido otros 25 puntos básicos en la última reunión, y que eso va a hacer que las probabilidades de hard landing también incrementen, aunque la economía se haya mantenido más resiliente de lo que se esperaba. De hecho, Goldman Sachs, que estimaba un 25% de probabilidades, un cuarto de punto de probabilidad de recesión en los Estados Unidos en los próximos 12 meses, ahora ha incrementado eso por 10 puntos porcentuales. Incrementa la probabilidad de recesión al 35%. Sigue estando por debajo del 50%, pero poco a poco vamos viendo cómo esa idea del soft landing se va corrigiendo y se van ajustando los pronósticos, volviendo otra vez a la posibilidad de recesión sobre la mesa, José. Bueno, pues ahí y hasta aquí muchos de los detalles de lo que está ocurriendo a estas horas. Otro nos lleva a hablar de Binance y su fundador. A estas horas, tanto Binance como Changpeng Zhao, el fundador de Binance, han sido demandados por la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos, es decir, por el regulador encargado de los asuntos de las criptodivisas en Estados Unidos. Demanda que dicen, se ha presentado en la Corte Federal de Illinois. Dice que el intercambio que está teniendo de criptomonedas Binance y su propio cofundador, Changpeng Zhao, en esa corte, en esa denuncia en la corte, han puesto que el intercambio ha adoptado un enfoque calculado para solicitar a los clientes estadounidenses que hayan podido saltarse algún tipo de regulación al respecto para precisamente manipular el mercado y manipular en este sentido el valor de lo que ocurría con algunas de las criptodivisas. En concreto, insisto, el regulador de derivados de Estados Unidos ha demandado a Binance y a su fundador. Dice que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, el que es Binance, eludió algunas de las reglas básicas. Insisto, todo esto ha pasado en un momento en el que el Bitcoin estaba subiendo con fuerza. Ya saben que Binance, insisto, es uno de el mayor gestor de criptodivisas del mundo y que en este sentido se les acusa a ambos de haber manipulado precios en algunos de los intercambios y de no haber actuado correctamente al reglamento en cuanto a las órdenes de entrada y salidas de algunas de las operaciones, y hay que evaluar, estamos pendientes de más información que pueda salir al respecto de esta demanda, pero insisto, el regulador se ha querellado directamente contra Binance, por un lado como empresa, y contra su fundador, Changpeng Zhao, por otra, por entender que es el propio fundador el que estaba detrás de esos movimientos en los que, a través de ciertas comisiones, la propia Binance salía siempre beneficiada. En fin, hasta aquí algunos de esos detalles importantes en lo que tiene que ver con todo el sistema, en este caso de criptodivisas, pero les hemos hablado también de bancos centrales y de la caída que espera el Banco Mundial para los próximos años. Volvemos precisamente para hablar de economía en términos globales con Gabriel Montalto en esa visión global. Gabriel,
A vuestros pies. José, y muy interesante lo que has comentado del Banco Mundial, porque justo empezábamos el programa con lo de la caída de la inversión extranjera en Brasil para el mes de febrero y también la reducción en balanza comercial por parte de México. Por lo tanto, puede ser una señal del cual el Banco Mundial no estuviera tan equivocado en ese pronóstico. Esperemos que la década todavía le queden 7 años, esperemos que todavía podamos darle la vuelta a esto si lo hacemos bien, ¿no? Bien, ahora volvemos a mi invitado, a Rodrigo, que nos estaba contando justo, a ver si ya está conectado nuevamente aquí. Rodrigo, perdona, que teníamos que dar estos titulares también y nos estabas dejando con la última parte de lo que comentabas en el caso de Chile, con el problema de las aseguradoras privadas para la salud, sobre todo por el incremento, ese spread que había para una persona, por ejemplo, que debía asegurar el resto de la familia. Solamente a modo de información, en el caso de Alemania también, que normalmente para tú adquirir un seguro privado se requieren 2 requisitos. O eres autónomo empresario o superas, en aquel momento eran 4.100 y algo de euros, ingreso bruto mensual, se calculaba anual. A partir de ahí podrías tener la posibilidad de entrar en el privado, porque el porcentaje que te retiraban de la nómina, del sueldo, y que iba al público, ¿no?, al estatal, digamos así, excedía también o coincidía. Por lo tanto, ahí sí tenías la posibilidad como empleado de pasarte. Cuando ganabas más y a partir de este importe, 4.100 y algo de euros brutos mensuales, es que podías pasar al privado. O que no trabajabas para nadie y que eras self-standing, como se le llamaba, o sea que realmente eres autónomo, entonces podías pasar. Pero es cierto que si querías meter al núcleo familiar, las pólizas costaban mucho más. Y es cierto también que a nivel de tratamientos profesionales, libertad de centros para que te atiendan y todo, era muy superior. Y realmente algunos hospitales o habitaciones parecían hoteles de 5 estrellas en comparación a lo que era una cita a la sanidad pública, que aquí en España, por ejemplo, hay 2 versiones, pero realmente se nota la falta de fondos que hay aquí, tanto en personal como en muchos otros temas dentro de la sanidad pública. Y el seguro privado médico aquí en España es infinitamente más barato que lo que vale en Alemania, poco conocido, poco usado, porque es un tema de tradición, la seguridad social aquí, la sanidad pública, pero en el momento que quien conoce la privada difícilmente quiera volver a la pública. Es como volar en business y tener que volar en economy después. Nadie le va a gustar volver a volar en economy. Entonces, sigue hablando del spread y por qué realmente podrían entrar en caída, en colapso, las empresas aseguradoras en Chile, pues son datos muy importantes, sobre todo si vienen ya del 81. Muy interesante lo que me comenta del caso de Alemania, que no lo conocía, y hay una diferencia muy puntual, justamente donde indicas que en Alemania no eres libre, por así decirlo, si no entras dentro de ese rango salarial mínimo que te exige. Acá, a diferencia de ello, puedes obtener el salario mínimo legal, que ronda más o menos los $600, y aún así puedes optar por la salud privada. Obviamente eso te va a significar que te van a descontar el 7% más el plan, bueno, dependiendo de la cobertura que tengas. Bueno, ¿cuál es la razón fundamental por la crisis actual? Básicamente el sistema funciona muy bien. Esto yo siempre digo, la gente siempre se queja de las ISAPRES, pero digo, bueno, si se queja de ISAPRES porque está en ISAPRE, esa no es una obligación, es una opción, ¿no? La gente se queja, pero se mantiene ahí porque dice, bueno, la ISAPRE es cara, pero el sistema público no me gusta porque la calidad no es la adecuada, por ejemplo, la atención no es la mejor, o no están, como bien dicen, los especialistas o el especialista que yo deseo para mi salud. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? De que la gente, a pesar de que se queja de ISAPRE, se mantiene en ISAPRE, ¿no? Pero las ISAPRE tienen un negocio rentable porque se adaptaban obviamente sus costos aplicando las nuevas tarifas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el 2010, el Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal que existe en Chile, que finalmente determina si una ley, una legislación o una acción está bajo los parámetros de la Constitución, que rige de 1980, que fue modificada luego en la década del 2000,
está, digamos, es legal, digamos, está dentro de los parámetros constitucionales. Y se determinó de que no podía existir una discriminación por sexo y edad. Justamente tabla de parámetros que utilizan las ISAPRES para definir sus puestos. ¿Qué edad tienes tú? Si tienes 30, te cobro mucho más barato a que si tienes 60, porque el riesgo, obviamente, de salud es mayor, etcétera. Y si eres hombre, te sale más barato el plan que si eres mujer, porque la mujer se embaraza, tiene prenatal, postnatal. Es la misma discriminación que existe en el seguro privado de salud en España y en Alemania. También, aunque tú quieras hacer, y hay otra cosa también en los seguros allí en Alemania, que tú tienes que tener una parte de franquicia, digamos, que puedes escoger que la cobertura sea total, que tú no tengas que gastar ni un solo euro, o que los primeros 1.000 van de tu bolsillo, te baja la cuota, por supuesto, la prima, pero te dan la asistencia a partir de los, yo qué sé, si son 4.000, el tratamiento que sea, 5.000, ellos te cubren 4.000 porque tú pusiste 1.000 de esos 5.000. O franquicia cero, que se le llama, Selbstbeteiligung en alemán, y claro, y en ese sentido te hace mucho más. Es como el coche a todo riesgo sin franquicia alguna, o sea, es el más caro de todos y el que menos la gente quiere comprar, hasta que te pasa algo y dices, ay, si lo hubiera tenido asegurado, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho tiene sentido porque obviamente son instituciones que tienen fines de lucro y tienen que protegerse ante mayores riesgos, ¿no? En este caso del paciente-cliente que se le llama, ¿no? Bueno, bueno, ¿y cuál es el dato que nos acaba de dar Rodrigo es que le estoy pensando y me ha hecho rum, es muy importante, porque en Europa, que se está hablando tanto de la no discriminación, ni por sexo, ni por edades, o sea que sí, igualdad, mujer, hombre y todo. No sé en qué punto, y tendría que averiguar si a nivel de legislación, porque el modus operandi a día de hoy sigue siendo en las aseguradoras. Y creo que el primer abogado que se le diera por llevar esto a Estrasburgo, a lo que es la Corte del Parlamento, bueno, a denunciar ante la Corte Europea, cuidado, porque podría traerles un gran dolor de cabeza si en Chile hay precedente de esto. Efectivamente, quizás alguno de los abogados que esté en este momento pueda tomar nota de eso. Y ese punto es súper importante, Gabriel, porque justamente, ¿qué ha pasado? De que si bien es cierto, el Tribunal Constitucional determinó de que no era constitucionalmente aceptado, digamos, era anticonstitucional, perdón, es el término correcto, el discriminar por sexo y edad, pues las ISAPRES se hicieron las locas y no hicieron caso y siguieron aplicando su tabla con los factores que determinan sus costos, ¿no? Por sexo y edad, ¿no? Pero finalmente la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la justicia del Poder Judicial en Chile, determinó en 2019 de que es ilegal el cobro a través de factores por sexo y edad y que las ISAPRES deberían hacer devolución de las diferencias por estos ítems. ¿Y esto qué pasó? Produjo dos problemas. Primero, de que las ISAPRES ahora tienen que devolver la friolera de 113.000 millones de pesos chilenos. Unos 1.300 millones de dólares. O sea, es una locura, es una cifra pero brutal, que de un negocio rentable los convierta automáticamente en prácticamente zombies económicos, quebrados totalmente. Y además, también se determina de que ya el nivel de endeudamiento que tienen las ISAPRES alcanza los 500.000 millones de pesos chilenos, lo que viene siendo al tipo de cambio actual más o menos unos 6.000 millones de dólares. O sea, esto es una locura y que no se puede sostener. El mismo gobierno, el ejecutivo actual, no sabe cómo va a enfrentar esta situación, porque si las ISAPRES efectivamente se declaran totalmente en quiebra, lo que sucedería sería de que ¿qué haría? El gobierno tendría que hacer frente a todos estos afiliados, estas personas. Claro, hay que absorber a toda esa población que va a necesitar. Mi querido Gabriel, mi querido Rodrigo, ¿cómo estamos? Un saludo desde acá, desde México. Perdón que meta mi cuchara. Una pregunta, mi querido Rodrigo. ¿Cuántas de estas empresas son públicas y dependen de financiamiento público? Bueno, el público es una sola, que es la FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es un sistema que en automático
digamos que abraza a todos, es decir, una persona que desde el indigente, el homeless, ¿no? El sin calle, tiene derecho a FONASA, hasta las personas que trabajan y cotizan y que pagan tienen este descuento del 7%. Solamente Pero que... tenemos estas empresas que están cotizando en bolsa, ya sea a través de equity o deuda, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, Cruz Blanca es una, Banmédica es otra que cotiza en bolsa, pero no son muy transables. De hecho, son parte del ICPA, que es como una especie de small caps en Chile, que son los de segunda o tercera división, que no son las más transadas en volumen. Pero sí hay algunas que cotizan en bolsa, como por ejemplo Banmédica y Cruz Blanca. Iniciaron 6 ISAPRES, hoy día llegan a 9 las ISAPRES que existen y registradas operando en el país. Gracias, Rodrigo. Pues vamos a estar pendientes ahí por la calidad precisamente de esos activos que tienen, ¿no? La verdad que el detonante lo desconocía, pero Rodrigo, es muy interesante y sé que poco se habla de esto y creo que habrá poco interés para que se hable, pero repito, donde en algún país un tribunal constitucional aquí en Europa se pronunciara al respecto, cuidado porque lo que están viendo en Chile se podría ver en otros lados. La discriminación existe literalmente. Ojo, trabajé en el sector asegurador, entiendo perfectamente las razones. O sea, no necesitamos justificar la razón. Ahora veía en el chat aquí que la gente explicando de por qué vale más. Claro, a ver, sabemos por qué. Y claro que una persona de mayor edad y con un sexo determinado es más propenso a determinados tratamientos más caros, etcétera, una carga que no se cubre en absoluto con lo que paga mensualmente, eso está claro. Igual de que si pago un seguro del coche, un daño completo, que me tengan que reponer el coche entero, nunca va a ser igual si pague 3 años de prima o de cuota de seguro, ¿no? Pero no deja de ser una discriminación, no deja de ser una discriminación en este sentido. Y ahora también con la ley de género que hay, que el trámite es inexistente casi para que de hombres te puedas, te autodeterminas mujer, etcétera, o algo, y habiendo prestaciones mucho más baratas a nivel del seguro privado. Si eres mujer, no sé ya a quién pides las citas, en ese caso, si no hiciste un cambio corporal, sea un ginecólogo o otro médico, pero bueno, en ese momento puede ser un motivo también de hasta de posible uso fraudulento, ¿no? Que ya en algunos otros sectores se está viendo con este tema de los cambios de género, ¿no? De hecho, para dar un ejemplo más aterrizado, cuando pides el promedio de espera de una cirugía en el sistema público, cuando estás en FONASA, es de 2 a 3 años. Es decir, te tienen que operar, por ejemplo, de hernia, alguna que no sea de vida o muerte inmediato, y te dan hora para 2 o 3 años. En cambio, por la misma cirugía en el sistema privado, 3, 4 días, incluso al siguiente día, dependiendo a veces por un tema de trámites que no está. O sea, es decir, por eso que la gente prefiere muchas veces pagar más y estar cubierta con el seguro privado, y como dices, esta gente va a tener que ser absorbida por el sistema público, y gente que está acostumbrada a una atención, entre comillas, de mejor atención o de elite, y es un problema tanto de miedo, tanto para los mismos afiliados al sistema privado, para los del sistema público que dicen, oye, ya estamos colapsados, si ya con la cobertura actual estoy esperando 3 años para que me operen, imagínense si vamos a absorber a todas esas personas de un día para otro que vengan del sector privado, y para el gobierno que tiene que dar una respuesta. Entonces, también las ISAPRES, lo que están pidiendo las ISAPRES es sálvennos, ¿no? Están jugando a la de banco quebrado, sálvennos. Ese es el que mensaje. es importante. O sea, a los bancos y a la aseguradora no les puede dejar de lado y les va a tocar salvarlo. Hay una pregunta rápidamente de Bilser que dice, ¿qué pasará con las pólizas de seguro de vida? ¿Hay riesgo de pérdida? No, porque estas empresas son solamente aseguradoras de salud. No prestan seguros de vida, que son otros tipos de instituciones, como Zurich, qué sé yo, otras compañías, mismas Sura, etcétera. No prestan otro tipo de seguros que no son. ¿Quién sale al rescate de las aseguradoras? En Alemania, vuelvo de nuevo al caso, que es el que más conozco por haber trabajado en el sector allí, está la Münchener Rückversicherungsgesellschaft, que se le llama, impronunciable para quien no sepa el alemán, lo sé, pero sería la aseguradora de respaldo de Múnich, que respalda Allianz, AXA, etcétera. O sea, respalda la DKV o la DKV, que se le llama. Es la aseguradora de aseguradoras. Entonces, ¿hay algo similar allí en Chile o no?
No existe un sistema que cotiza en bolsa, por cierto, también. Exactamente, no existe un sistema de aseguradoras en el país, la verdad que no existe. Lo único que existe es la supervisión por parte de la Comisión del Mercado Financiero para que todas las actividades se realicen dentro de tanto los temas de cobro, fecha, tarifa, etcétera, dentro de la legislación, pero no existe un seguro adicional, ¿no? Un asegurador de las aseguradoras como tal. Al final de cuentas es una cuestión de salud pública, ¿no? Entiendo que es una iniciativa muy, muy interesante la que han realizado ya en Chile, esta participación público-privada, por decirlo así, en el tema de salud. Y la otra cuestión también aquí en México, y creo que no lo estamos viendo, el tema de bioética, así como bien lo comentas, mi querido Rodrigo. Bueno, pues el hecho de que aquí en México se acostumbra mucho de un día para otro esas cirugías, hay veces que no tienes la necesidad de tener estas cirugías, ¿no? Y por cubrir la cuota del seguro, bueno, pues es donde nos estamos metiendo en camisa de once varas, como decimos aquí en México, ¿no? Chicos, Rodrigo, José Ricardo, mil gracias. 19:04, 7:04 PM. Hemos llegado ya al final del programa. La verdad que muy interesante lo que nos ha contado hoy Rodrigo, y te pediría por favor que si llegas a tener noticias o algo, porque aquí la gente estaba preguntando también, y bueno, para aclarar dudas, que no hay riesgo en otras partes dentro del sector asegurador privado allí de Chile, y sin lugar a dudas me gustaría indagar qué hay respecto a tribunales constitucionales en otros lados respecto a esta misma norma, ¿no? Porque probablemente no haya mucho interés tampoco en que se sepa demasiado, ¿no? Efectivamente, es todo un tema, y dentro de las polémicas del ISAPRE, y para terminar, también está el tema de las preexistencias, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo cáncer y voy y quiero afiliarme a la ISAPRE, la ISAPRE me dice, no, usted tiene cáncer, no la afilio. Entonces, eso una es de las cierto. polémicas también. Eso es cierto. Aparte también hay que aclarar, hay carencias de cirugías determinadas que duran meses, hay determinados tratamientos, por ejemplo, en la mujer el embarazo creo que hay una carencia de 12 meses, si no me equivoco, o sea, si ya vienes con un embarazo de antes no va a ser asistido con la cobertura médica, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho hay gente que ya sabiendo esto calcula mejor en qué momentos es idóneo, por ejemplo, la gestación o lo que sea, ¿no? José Ricardo Rangel, hoy habíamos arrancado el programa también con lo de la balanza de México para febrero, que había un poco caído. José de la Morena, nuestro compañero de negocio de televisión, nos ha hablado de la advertencia de una década perdida por parte del Banco Mundial. Brasil en febrero también cayó la inversión privada en dólares en el mes de febrero, bastante más de lo que eran las expectativas. Para mañana, si te parece, José Ricardo, nos gustaría que nos contaran un poco más de cómo está este ambiente para México y si comparten un poco lo que el Banco Mundial dijo también, al menos, o México podría ser una excepción, o quizá Chile, Rodrigo también, porque aquí en el chat la gente decía, en México las cosas están yendo muy bien, literal, como lo leía hace unos minutos atrás. Muchísimas pues ahí gracias. con ese déficit comercial lo vamos a ver mañana. Perfecto. José Ricardo Rangel, muchísimas gracias desde México, un fuerte abrazo aquí desde España. Ricardo, también a ti desde Chile, valiosísima la información que nos has dado. Esperemos que mucha gente pueda ver este vídeo, porque gente de allí y de aquí sobre todo, porque seguramente nadie se ha puesto a pensar tan en profundidad como sí lo hicieron los del Tribunal Constitucional de Chile años atrás. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. A la audiencia, que tengáis una feliz tarde, feliz noche. Hasta el próximo programa de Visión Global. Nos vemos.